América o Latinoamérica es un nombre que designa a todos los países o regiones americanas cuya lengua es romance, esto es, que procede del latín, el idioma del antiguo Imperio Romano. De este modo, este club americano lo componen países o territorios que hablan español, portugués y francés. Hasta aquí no hemos dicho nada nuevo, pero establecer esa base es necesario, pues vamos a partir de ella. El mensaje que tratamos de enviar a través de este vídeo es que las palabras nunca son inocentes, y que en el caso de Latinoamérica se esconde una potente intencionalidad paternalista procedente del continente europeo. Y no es española. Todo el siglo XIX francés es un intento fracasado tras otro de expansión. Tras el completo desastre de Napoleón Bonaparte con el primer imperio francés, imperio que dura escasos 11 años a pesar de la pompa con la que se narra en los libros de historia, Francia se ve obligada a aceptar en 1830 la creación de Bélgica como estado independiente por mandato de Inglaterra. Y no solo eso, todos los países europeos a principios y mediados del siglo XIX veían con horror el crecimiento que estaba teniendo Estados Unidos a pasos agigantados, por lo que todos estaban de acuerdo en que había que detener su avance por el continente fuese como fuese. Por este motivo, Europa y principalmente Francia seguirían durante décadas una política enfocada a o bien fortalecer México para que detuviese el avance de los yanquis, o bien inventarse un país nuevo entre Estados Unidos y México para que toda Europa pudiese involucrarse directamente en su política y, básicamente, hacerlo un país satélite de las potencias europeas. Esto se manifestó, por ejemplo, tras la independencia de Texas en 1936, cuando Francia, el Reino Unido, Austria y Bélgica le pidieron a México que reconociera la independencia tejana. Sin embargo, esto no ocurrió, por lo que esta política francesa seguiría en activo hasta la fecha que más nos va a interesar en este vídeo, 1862. Para alimentar y tratar de legitimar las pretensiones francesas de expandirse por el continente americano, Napoleón III, al mando del Segundo Imperio francés desde 1852, impulsa una política de identificación con el mundo latino. Una vez que España había caído como la gran potencia hija de Roma, ahora sería Francia la que agarraría esas riendas imperiales. Y por eso, para justificar su futura presencia en América de habla española siguiendo la máxima de detener el avance estadounidense, los franceses empiezan a utilizar el vocablo Latinoamérica, en un claro intento de incluir a Francia en el nuevo mapa político de la América no anglosajona. La palabra Hispanoamérica no se debía usar porque resaltaba la presencia española en el continente y parecía como si solo ellos hubieran hecho algo allí. La otra palabra concurrente, Iberoamérica, tampoco era satisfactoria porque solo hacía referencia a los pueblos peninsulares y dejaba fuera a los pequeños territorios francófonos que permitían la pretendida legitimación de Francia como cabeza del mundo latino. Haití, Guadalupe, Martinica, la Guayana, colonias francesas que realmente solo habían sido usadas para producir caña de azúcar con esclavos negros y para recluir a los presos que la metrópoli no quería en casa. Intentando diluir la enorme preponderancia de las culturas española y portuguesa en el continente americano, comienzan los periódicos franceses a poner en circulación la palabra Latinoamérica. Ahora lo latino sería una pretendida unidad superior de pueblos a cuya cabeza, como no, estaría Francia. El neologismo fue rápidamente adoptado y promocionado por la clase dirigente e intelectual francesa, que lo usó como un modo de legitimar el enésimo intento francés de tener un imperio en algún sitio. Y nos acercamos al año 1862, un año clave para todo mexicano y muy celebrado en el país de los tacos y las enchiladas, en concreto por una batalla. En 1861, Estados Unidos entra en su guerra de secesión, quedando en suspenso la doctrina Monroe de América para los americanos, que es realmente América para los gringos, y Michel Chevalier, ministro de Hacienda de Napoleón III, promovió al trono mexicano a Maximiliano I, viendo la oportunidad de aprovechar el conflicto dentro de la nación yanqui para hacer de México un protectorado francés. Maximiliano sería presentado como un latino, porque hablaba retorromance, que venía a gobernar México, territorio latino, bajo la protección de Francia, también latina. De este modo la conexión quedaba completamente establecida, aunque realmente son países que no tienen nada que ver. Todo lo que estaba buscando Napoleón III enviando a Maximiliano de Habsburgo era tener presencia francesa en México. Y tropas francesas. Y tropas francesas para tener libre comercio con México, para asegurarse los recursos y mercados mexicanos, pero una vez más, ese proyecto de detener el crecimiento de Estados Unidos. Dato cultural bien interesante, Napoleón III fue el que inventó el término Latinoamérica. Y precisamente lo inventa porque dice Napoleón III que hay que fortalecer a la América Latina, refiriéndose a la América hispana, para hacerle un contrapeso a la América anglosajona, refiriéndose a Estados Unidos. Entonces, pues por eso Napoleón III nos mandó a Maximiliano, pero porque aquí nos pusimos como patito de feria. ¿De quién íbamos a hablar hoy?
La maniobra francesa se materializó cuando el gobierno mexicano de Benito Juárez dio a conocer la suspensión de pagos de la deuda externa en 1861. Se formó una coalición de los países acreedores, que eran Francia, Inglaterra y España, supuestamente para exigir el pago de la misma. Las tropas españolas e inglesas las mandaba el general Prim, que cuando se percató de que el verdadero propósito francés era invadir el país, ordenó la retirada. Los franceses permanecieron e iniciaron la invasión de México. Aunque sufrieron un revés en la Gran Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, los franceses continuaron su expedición que los llevó a tomar la Ciudad de México en 1863. Ese año Maximiliano fue presentado al mundo como el nuevo y flamante emperador del Segundo Imperio Mexicano, es decir, el nuevo protectorado francés en América. 3 años después, las tropas francesas comenzarían a retirarse debido a 3 motivos. El primero, los ataques de la resistencia mexicana. El segundo, la inminente guerra entre Francia y Prusia. Y el tercero, la derrota en 1865 de los confederados en la Guerra de Secesión norteamericana. Los confederados eran el bando que defendían la esclavitud, etc. Y es que los confederados respaldaron en todo momento a los franceses. Maximiliano sería finalmente fusilado por los liberales de Benito Juárez en 1867. La guerra trajo consecuencias devastadoras para México, ya que incrementó la inestabilidad y agitación durante el siglo XIX, e incrementó también la deuda externa que sirvió de justificación para la invasión francesa, e interrumpió súbitamente la producción agrícola y el desarrollo industrial del país hispano. En este contexto se acuñó el término América Latina o Latinoamérica, un vocablo hecho para justificar una invasión e influencia paternalista de Francia sobre los países americanos de habla hispana. Como comentamos al principio del vídeo, las palabras nunca son inocentes o gratuitas. Sorprendentemente, los países americanos de lenguas romances, y principalmente los hispanos, comenzaron a utilizar el término Latinoamérica para referirse a sí mismos, algo que llega hasta nuestros días. Realmente uno no sabe hasta dónde puede llegar el síndrome de Estocolmo, o bien es que esta historia no es debidamente contada. Ahora yo os pregunto, ¿qué territorios americanos constituyen Latinoamérica? Pues como podéis ver en el mapa, prácticamente todo lo que hay desde la frontera de México con Estados Unidos hasta el Cabo de Hornos. El mayor grosor de la población y de países latinos son los de habla hispana. En segundo lugar tenemos Brasil, que a pesar de ser muy grande, la mayor parte de su territorio lo ocupa el Amazonas. En último lugar tenemos los minúsculos territorios que hoy día siguen siendo parte de Francia: Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe, San Martín y San Bartolomé. Todos estos países constituyen la América Latina. Sin embargo, si el requisito para entrar en este club es hablar una lengua romance, yo me pregunto, ¿por qué no se incluye a la provincia de Quebec? Esta región forma parte de Canadá, un país anglosajón, pero al contrario que, por ejemplo, California con la lengua española, particularmente Quebec tiene el estatus de nación y su única lengua oficial es el francés. Cumple todos los requisitos para formar parte de esta supuesta hermandad de naciones herederas de Roma, bla bla, una curiosa forma de omitir en el relato a España y Portugal, los países que permiten la llegada de lo latino, lo romano a América. ¿Qué pasa? ¿Por qué los quebequenses no se autodenominan latinos? ¿Acaso no conviene ser de Latinoamérica si formas parte de un país anglosajón y rico? No quiero ofender a los que seáis de América y habléis mi idioma, justo lo contrario. Latinoamérica es un término que adolece de varios vicios. Para empezar, se acuñó para legitimar una invasión francesa, y en segundo lugar presenta un prefijo que está cargado de connotaciones racistas y xenófobas. It's going to be only America first. America first. Los estadounidenses se denominan a sí mismos como americanos y autoproclaman a su país como América, la auténtica América, la América blanca, rubia y protestante. Latinoamérica, con ese prefijo distintivo que lleva adosado, parece evocar un puesto como de segunda división, la América de segunda, la América que tiene que ser clasificada y debidamente catalogada. Como podréis comprender, si hemos escrito estas líneas es porque desde esta plataforma estamos radicalmente en contra de la concepción gringocéntrica de América. Sí, evidentemente Estados Unidos y Canadá son los países más prósperos del continente americano, eso es innegable, pero es necesario ese desprecio hacia lo latino y en lo que a nosotros más nos toca, hacia lo hispano. Las ciudades que hoy pueblan la América de habla española y portuguesa son mucho más antiguas que las que pueblan la América anglosajona. Del mismo modo, la única región del continente americano donde todavía hay indígenas y hay una mayor mezcla de etnias y culturas es en la hispanoamericana. Es decir, si hay una América con derecho a autodenominarse simplemente como América, la América genuina, la principal América, esa es Hispanoamérica principalmente. En este canal reivindicamos y animamos a usar el gentilicio americano de todas las naciones del continente americano. América es América, no Estados Unidos. Si para ser más precisos hay que señalar distintivos culturales, en este caso el mejor distintivo es la lengua y cultura compartidas. Hispanoamérica,
Lusoamérica, Angloamérica y Francoamérica, que no es la América de Franco, sino la América de habla francesa. Sin más que añadir por nuestra parte, esperamos que os haya gustado el vídeo y recordemos que la historia es la que es y no la podemos cambiar. No hay que juzgar hechos del pasado con la moral del siglo XXI. Desde aquí celebramos el 12 de octubre como día de todos los que hablamos la lengua cervantina, la lengua española, una lengua que no es nacional sino universal, que no pertenece a nadie y que pertenece a todos. Un activo que debemos impulsar para ahondar nuestra huella común en el mundo. Nadie nos va a valorar si no lo hacemos nosotros primero. Un abrazo a todos, pueblos de América, desde España.